Yo quiero empezar el programa de hoy, que voy a hablar sobre la situación peligrosa. Y para que vea el peligro de cuando una nación no escoge bien sus líderes, voy a hablar hoy sobre el inminente peligro, lo cercano que está la guerra de Gog y Magog, o se llama la guerra del Magedón. Vamos a ver los diferentes puntos de vista. Yo he tenido puntos de vista, otras personas tienen puntos de vista. Vamos a analizar, pero la cosa es que sea como sea a comienzo de la tribulación o a comienzo del rapto o después del rapto o a mitad es que eso ya está en su etapa de desarrollo. Un movimiento satánico de los tiempos finales que señalan que estamos viviendo tiempos finales. Y vamos a hablar un poquito hoy acerca del capítulo 38 de... No vamos a hablar del 37 porque el 37 habla del retorno que ya se cumplió en 1948, el Valle de los Huesos Secos, que se refería el profeta a Israel y cómo sería restaurada y llevada la nación de Israel a su tierra. Tengo información que realmente le debe interesar a ustedes, a todo el mundo. En este momento, Israel es el centro de atracción, de lucha en el mundo entero y en la historia. Es el reloj de Dios. Yo quiero que ustedes estén atentos y vayan grabando todo esto. Voy a leer aquí de un escrito por James Combs, y uno tiene que aprender de otros. James Combs habla en este escrito, en este artículo, Israel en 2 siglos. Y como base de lo que estamos hablando hoy, quiero leerle esto porque es importante para que entendamos lo que está pasando con la amenaza de Rusia a Ucrania. Que no es, recuérdense que hace un tiempo, a 2 años atrás, Rusia entró a Crimea y tomó toda aquella zona, todo aquel país que donde estaban una de sus bases grandes, y no le importó la opinión de nadie. Hay una amenaza, por ejemplo, en la frontera, en esta hora que estamos transmitiendo, en la frontera Siria-Israel, donde está a la altura de Golán. Hay estacionadas más de 100,000 tropas de Hezbollah que responden a Siria, al jefe máximo del Islam, de la Yihad y a la República Islámica de Irán, que ha decidido que quiere destruir y barrer de la tierra a Israel. Que Trump se retiró. Miren pues a los errores que se cometen ahora. Trump hizo lo correcto. Cuando estaba Obama, cometió el error de entrar en un pacto con Europa, supuestamente para detener que Irán desarrollara bombas nucleares. Entonces, Trump, viendo la hipocresía, el engaño de los iraníes, la amenaza que son, se retiró de ese pacto. Al tomar el poder Biden, que es un instrumento de la nueva orden mundial, consciente o inconsciente, junto con Bill Gates, con George Soros, con miembros de la Fundación Ford, la Fundación Rothschild, junto con la Fundación Rockefeller, con todos estos grandes, con la Unión Europea, con las Naciones Unidas. Todo esto es un conglomerado de fundaciones y de organizaciones e individuos que consciente o inconscientemente están preparando el camino para la nueva orden mundial que va a presidir el anticristo, que ya está en la tierra. Pero como hemos señalado, según Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y lo puede leer completo, que lo que impide que se manifieste, que Él ya está en la tierra, pero lo que impide que se manifieste es la presencia de la iglesia. Y dice que en lo que se ha quitado lo que impide, no puede manifestarse ni tomar el control del gobierno mundial que va a establecer. Pero eso no impide que sus aliados como George Soros, Bill Gates, estos miembros del Partido Democrático, porque hay demócratas que no son, pero ese partido ha sido secuestrado por el mismo espíritu anti-Israel,
antidios, pro Sodoma y Gomorra, es un partido secuestrado. Y eso está haciendo el diablo con muchos partidos políticos aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Los está infiltrando para promover la ideología de género, la teoría crítica racial, promover la extrema radical, porque hay personas que son socialistas light, pero estos son radicales comunistas, ateos, humanistas, que son enemigos de la cruz de Cristo, que son enemigos de Israel, que son enemigos de la libertad. Y ahora están usando la vacuna. Porque como he dicho y lo he dicho, yo no me opongo a la vacuna, creo que la vacuna es un regalo de Dios, no es la solución, no es perfecta, no te asegura que no te vas a morir ni te vas a enfermar, limita la posibilidad de que te enfermes o te mueras, y es algo que Dios creó, no es la señal del anticristo, pero lo que ha hecho las fuerzas del mal, las fuerzas del anticristo, es que se han aprovechado de la vacuna para ejercer su hegemonía, su dictadura. Pierluisi aquí, Biden en Estados Unidos, el de Filipinas en Filipinas, el de Italia en Italia, el que está en Canadá igual, y en el mundo entero, el de China. Han aprovechado esto para ensayar cómo van a controlar el mundo cuando declaren el gobierno del anticristo, que necesita las siguientes cosas. Un gobierno con una economía y una moneda única. Un gobierno con una religión unificada de todas las creencias del mundo. Una mogolla, un sancocho. Sí, un sancocho, pero no panameño. Un sancocho que el Papa Francisco se está prestando y que no puedo señalar que sea el falso profeta, pero hasta ahora parece tener todas las características de ser el falso profeta, porque dentro de la Iglesia Católica hay un movimiento bien molesto porque está promoviendo la agenda de Sodoma y Gomorra, el libertinaje, y está promoviendo hasta liberalizar la Iglesia, de tal manera que cuando los obispos de Estados Unidos se han negado a darle la Eucaristía, como llaman ellos, nosotros llamamos la Santa Cena, al presidente porque lo consideran un blasfemo, él se ha ido de parte del presidente. Es decir que hay indicios, vuelvo y digo, estos son especulativos que uno cree y no sabe si se cumplan o no, pero en esa tarea, porque ya tiene la unión, ya está en base la unión política en la Unión Europea. Ahora, esa Unión Europea, el anticristo quiere convertirlo en una unión mundial, en un gobierno mundial, la nueva orden mundial. Ya eso está en proceso. La economía, ya con el euro, se comenzó a tratar de poner una moneda única que no en este momento no ha asumido todo el mundo. Estados Unidos tenía como base de seguridad de su dinero el oro, ya lo descartó. Ahora se habla de las criptomonedas y eso se está promoviendo fuertemente para que sea no sé si será otra, pero para que haya una sola moneda, una sola economía, un solo gobierno mundial, una sola religión. Ustedes están viendo bien claro. Para eso está las Naciones Unidas, para eso está la Unión Europea, para eso está estas fundaciones, George Soros, Bill Gates, todos estos elementos que están controlando los medios, estas fundaciones que ya las he mencionado. Entonces se está moviendo a eso. El que no se pueda manifestar el anticristo, no se puede porque está la iglesia aquí. Tú y yo estamos aquí. Y eso es lo que Pablo dice en Tesalonicenses, que lo que impide es la iglesia, y hasta que no sea quitada la iglesia, hasta que no venga el arrebatamiento, no puede manifestar. Pero está usando la vacuna para experimentar. Yo no sé si ustedes saben que las Naciones Unidas apoya el aborto como un método de control poblacional, así como usted lo oye, matar niños. China mató 80 millones de seres humanos, incluyendo millones de niños, para controlar la población. Cuando este virus
COVID-19 salió, que fue un sacerdote varios años antes, parado en una plaza en Roma. Dios lo usó para decir con nombre y apellido que este virus iba a atacar el mundo. Un sacerdote, un monje católico. Yo puse ese video lo vieron millones en el mundo. Ahora, ¿qué sucede? Lo que está ocurriendo es que se está preparando, usando este asunto de la vacuna. Es decir, la vacuna ha sido, bueno, gracias a Dios por Trump. Y déjeme decirle que si ha habido presidente más corrupto, más inmoral que John F. Kennedy, no lo ha habido. Si ha habido presidentes en la historia que han sido esclavistas, que han sido terribles, déjeme decirle, parado al lado de Trump, parado al lado de ellos, es un santo. Aunque tenga los pecados y tenga lo que sea. El odio contra este hombre y que los demoniocráticos y todos los de la nueva orden mundial y aún dentro de su partido republicano lo quieren destruir es porque lo vil del mundo, lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar al mundo. Y este hombre Dios lo usó para sacar esa vacuna no es el anticristo. ¿Qué es lo que pasa? Que la Biblia dice no deis lugar al diablo. Pero el diablo está, como decía un maestro mío en teología, que se mete por el ojo de una aguja. El diablo no tiene el poder para regar esta plaga en el mundo entero. Pero al mundo y los gobiernos rechazar a Dios, Dios ha permitido que esto se riegue. Y el espíritu de anticristo y de estos miembros de la nueva orden mundial, los Biden de la vida, los conscientes o inconscientemente, los gobernantes de todo el mundo, de todas las naciones, con excepción de gente como Bolsonaro en Brasil. Pero cuando usted mira a Pedro Pierluisi, usted sabe que consciente o inconscientemente este hombre está gobernado por espíritus de error, por el espíritu de anticristo, y Biden, y así el presidente de China y los presidentes de diferentes naciones. Aún el espíritu de anticristo está en Putin y en toda esta gente, hermano. Entonces el mundo, dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos. Es decir, que Satanás tiene, como dice Efesios 6, una organización mundial de ángeles caídos, de potestades, principales y demonios, que son los ángeles, tienen forma física varonil, no pueden incorporarse en un cuerpo, pero tienen poder para moverse y gobernar naciones que se han entregado a ellas. Los demonios son espíritus que no pueden, que pueden tomar la forma que quieren, y pueden, cuando una persona entra en pecado absoluto y le abre la puerta con el rencor y el odio, pueden meterse dentro de un cuerpo y gobernar esos cuerpos, como el endemoniado, los dos endemoniados gadarenos que Cristo liberó. Ahora, entendiendo todo esto, hermano, ¿qué ha pasado? Que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Han logrado, sí, esta vacuna, que no es perfecta, óigalo bien claro, que ya han aceptado que no dura que puede durar 4 o 6 meses el efecto de la primera y de la segunda, y tiene que estar, es decir, que es un remedio que Dios iluminó la mente de Trump y dirigió a los científicos a buscar esta vacuna de emergencia. No es perfecta, créamelo que no es perfecta. Te reduce la posibilidad de enfermarte o te reduce la posibilidad de morir, pero no te elimina la posibilidad de enfermarte o de morir o de ser contagiado por otro. Ahora han formado un escándalo con el Omicron. Se dice que el Omicron, miren cómo son las cosas, viene para destruir la fuerza del COVID-19. Es decir, esta otra viene para debilitar la fuerza de la variante Delta. Es que Dios es bueno, hermano. Y esto que parece una maldición, Dios lo ha permitido para esta otra tragarse esa y a debilitarla. Claro, los malos, los perversos que quieren controlar, porque lo que están haciendo es que están usando esto de la pandemia
para preparar la gente para que cuando el gobierno, cuando la iglesia se vaya, sea arrebatada y se manifieste el hijo de pecado, de perdición, y se manifieste el anticristo, ya la gente está acostumbrado a someterse. Cuando Wanda Vázquez, con aquel señor doctor Leonardo, que se alega que era hasta santero, y que abiertamente, no hay que decir que se alega, no hay que decir que se alega que dijo lo que dijo que tenía la capacidad para cerrar, odiaba las iglesias. Entonces empezó a quitarle derechos constitucionales a la iglesia, y en la ignorancia y en la mente sana, muchos de nuestros líderes se dieron a eso, porque había iglesias que no tenían que someterse a un 30 ni a un 20%, porque con la iglesia que tenían podían meter un 50, un 75. Empezaron a someterse al extremo que, gracias a Dios, cuando hablé por aquí, una iglesia ya iba a poner un culto para vacunados y un culto para no vacunados. Si llegan a ese extremo, es una blasfemia, porque Dios, Cristo, cuando el leproso se le acercó, no lo rechazó. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos cedido derechos. En California, John MacArthur ha sido multado por $350,000 y lo han amenazado con meterlo preso. En Canadá hay presos, sacerdotes y pastores presos por ese gobierno dictatorial de Canadá. En Europa, en Inglaterra, no se puede ni hablar, óigame bien, no se puede ni hablar de nada que toque el capítulo 18 de Génesis, que habla de Sodoma y Gomorra, o el capítulo 1, el primer capítulo que habla de la sodomía, y que habla de Sodoma y Gomorra y la perversión de toda esta corrupción en el libro de Romanos. En Italia se han ido al extremo, que están encerrando el pueblo de nuevo, porque esta es la táctica, es un ensayo consciente o inconsciente de las huestes del anticristo, de la nueva orden mundial, para que cuando la iglesia sea levantada y entonces venga y aparezca el anticristo, el hijo de perdición, tome poder, entonces cuando esto suceda, ya la gente está acostumbrada a someterse, a entregar sus libertades. Mire, el gobierno no tiene derecho en Estados Unidos, ni aquí en Puerto Rico, no tiene absolutamente, constitucionalmente, ningún derecho a botar del trabajo a una persona porque no se vacuna, o chantajear a los médicos a quitarle la licencia. Tanto aquí como en Estados Unidos ya hay un montón de casos que van para el Tribunal Supremo y cortes inferiores que han detenido la orden de mandato de Biden. Es decir, que ningún alcalde, ningún gobernador, ningún presidente constitucionalmente en nuestra nación y en el mundo entero, por mandato de Dios, tiene el derecho a obligarnos a vacunar a los niños sin consultar con los padres, o amenazarnos con dejarnos sin trabajo, o amenazarnos con limitar. Bueno, en Italia ya no están dejando entrar hasta algunos comercios, ni a la farmacia, ni a tiendas, ni a buscar comida. Es decir, es un ensayo total. Por eso es que yo me opongo al mandato, no a la vacuna, al mandato, a la dictadura de Pedro Pierluisi, de Biden y de todos estos espirros de Satanás. Hermano, porque uno va cediendo poco a poco, y un día nos pasa como pasó en Alemania de mis ancestros. Hitler empezó lo más bien, empezó arreglando la economía, empezó terminando el desorden, y cuando nos dimos cuenta, cuando Alemania se dio cuenta, el pueblo estaba esclavo. Habían construido Auschwitz, Dachau, los campos de exterminio en diferentes lugares. Estaban matando millones no solo de judíos, sino de americanos cautivados en la guerra, prisioneros de guerra rusos. Era una masacre. Un loco estaba gobernando la nación. Por eso es que no se le puede dar todo el poder a ningún gobernante, porque uno no sabe cuándo. Tenemos un loco ahora mismo en Estados Unidos. Tenemos un anciano que no manda, que lo que manda es los locos y los radicales que están a su alrededor. Y hay que orar por eso, porque Dios está mirando todo esto. Un tipo que no tiene el carácter para enfrentar a los enemigos de la nación. Y se están burlando en el mundo entero de nosotros. Entonces ejercen este mandato para desarrollar
su machismo, su autoridad, meter miedo. Y lo próximo es que van a ponerlo y nos van a quedar encerrar de nuevo. Y nos van a poner que nos van a demonizar los que no tienen la vacuna. Van a demonizarlos, discriminarles contra ellos. Y nos van a matar y si nos deja que nos moramos en las casas y nos volvamos locos y los niños se enfermen. Esto es serio. No se le puede dar confianza absoluta y poder total a ningún político, a ningún gobierno, a ningún gobernante, llámese quien se llame. Hay que mantener, es más, en una nación que tenemos derechos constitucionales, no se le puede entregar. Ellos no son papá ni mamá nuestro, es como la teoría esta de la paternidad, que hay unos chorros de locos predicando que hay que decirle mamá y papá al pastor, al apóstol, a la pastora. No, hombre, no. Mi padre murió en la Segunda Guerra Mundial, mi madre murió siendo pastora. Yo no tengo madre ni tengo padre, mi padre es Dios. Entonces igualmente pasa dentro de la iglesia. No se le puede dar el poder absoluto a un líder religioso, sea quien sea, no faltarle el respeto. Pero no seguirle ciegamente. Mire cómo terminó la gente que siguió a Jim Jones, la gente que siguió a David Koresh, la gente que siguió al profeta William Branham, y así por el estilo, los que han seguido profetas falsos. Pues lo mismo pasa con los políticos, eso es peor todavía. Entonces, entendamos bien claro que estamos viviendo un tiempo, y esto hay que evaluarlo. Yo he estudiado esto de la guerra de Gog y Magog, y yo pensaba que la guerra de Gog y Magog era diferente al Magedón. Después de estudiar profundamente, estoy seguro ahora que es la misma cosa. Ahora, las opiniones varían entre los que creen que será al comienzo del arrebatamiento, durante el arrebatamiento o después a los 3 años entrado el gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo gobernará una vez que la iglesia salga y sea arrebatada. El anticristo entonces tendrá a la palestra pública, habrá un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, y todo el que no se ponga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Y no solo eso, porque significa que no adorará al anticristo y no lo reconocerá como el Mesías. Por los primeros 3 años y medio, los judíos pensarán que es el Mesías y lo seguirán, pero a los 3 años y medio se revelará que no es el Mesías. Entonces, vendrá entonces, y yo quisiera, mañana les voy a leer por James Comey, yo creo que me da tiempo hoy, pero sí me da tiempo, la historia de Israel en los 2 siglos. Entonces vamos a entrar en lo que está pasando con Rusia. Dice: la restauración de Israel, que lleva a una era dorada de bendiciones, es un tema sobresaliente en las Escrituras. Usted puede conseguir el libro La Batalla Final, que lo escribí hace muchos años, que habla de esta guerra espiritual, y yo no lo tengo. Puede comunicarse con la librería y decirle que se lo pida La Batalla Final por José Rasky a Howard Collins o a Amazon. Dejar eso, la Navidad de alguien. Ese libro lo tenía por aquí. Bueno, déjame ver si lo tengo todavía por aquí. No, lo tengo aquí en el maletín. Pero es La Batalla Final. Ahora, vamos a enseñarle esto, porque James Combs ha escrito esto. Ningún pasaje ilustra el proceso de forma más gráfica que Ezequiel 37, ahí el Valle de los Huesos Secos. Ahí habla de la restauración de Israel. Ahora, mire lo que dice: sin fijar fechas para su cumplimiento en específico, pero siguiendo la tendencia del resurgimiento de Israel en los siglos XIX y XX, parecería que este plan divino de restauración está en marcha. A continuación señalamos momentos en estos 2 siglos. Y quiero leerle esto porque es interesante. En el 1814, el pastor presbiteriano John MacDonald de Albany, New York, comenzó a predicar sobre profecías bíblicas y sobre la restauración de Israel, y despertó interés en la interpretación literalista de las profecías del Antiguo Testamento sobre Israel. Ya esto empezó en el 1814.
En el 1878 se publicó el libro Jesus is Coming, Jesús viene, de W. Blackstone, que predicaba y alentaba el retorno de los judíos para que se cumpliera la profecía. En 1881 al 1900, escuche bien, 90, ocurrió, escuche bien claro, ocurrió la primera alía, que significa ascenso, es una palabra hebrea, y unos 30.000 judíos perseguidos en Rusia. En Rusia siempre ha habido persecución de los judíos. Por esto que está pasando en Ucrania, hay que velarlo fuerte y hay que ponerle el ojo a Putin, que nosotros los cristianos pues nos agrada la posición que él toma en contra del matrimonio gay, todas estas cosas, pero el tipo no es ningún santo. El tipo es un ortodoxo ruso y es un político astuto que fue jefe de la policía más temible durante la Unión Soviética. Ahora, dice bien claro, ocurrió durante el 1881 al 1900, ocurre la primera alía, la primera, que significa el primer ascenso. Unos 30.000 judíos perseguidos en Rusia se trasladan a Palestina. En el 1897, el primer congreso sionista reunido en Basilia, Suecia, adopta el sionismo como programa y declaró: el propósito del sionismo es crear un hogar para el pueblo judío en Palestina de acuerdo al derecho público. 1904 al 1914, dice, el segundo ascenso provocó que 32.000 judíos rusos perseguidos también se mudaran a Palestina. 1917, y esto es importante, hermano, yo estudié esto muchos años atrás. 1917, la declaración Balfour decía en parte: el gobierno de su majestad, hablando de Inglaterra, ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, porque esa es la tierra que Dios le dio. Primer capítulo de Josué habla claramente de eso y lo podemos leer, si no hoy, mañana. 1924 al 1939, el tercer ascenso, 78.000 judíos polacos que están siendo perseguidos por Alemania, por la Gestapo, por la SS, por los nazis. Dice, estas personas trasladaban a Palestina. 1933 al 39, la cuarto ascenso, 230.000 judíos huyeron de la persecución en Alemania y Europa Central. 1940 al 48, el quinto ascenso, es decir, retorno, 95.000 judíos escaparon de Europa Central, muchos permanecieron en Europa y más de 6 millones fueron asesinados durante el Holocausto dirigido por Adolfo Hitler y la Alemania nazi. Oígame bien claro, 1948, la agencia judía, escuche bien, en la que vendría a ser la nueva nación, la esencia o el retorno judío, y el terreno donde vendría a ser la nueva nación de Israel, proclama el Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, la administración del presidente de Estados Unidos, Harry Truman, hizo este anuncio: los Estados Unidos reconocen el gobierno provisional como la autoridad de facto del nuevo Estado de Israel. 1967, la Guerra de los 6 días, precipitada por una invasión árabe, da como resultado que Israel se apodera de Jerusalén y Cisjordania. 1973, otro ataque árabe fue repelido con la victoria para Israel. 1978 al 2000, Egipto reconoce a Israel, comienza el movimiento de resistencia árabe-palestina, continúan las negociaciones, los acuerdos y las tensiones. Parece que en estos 2 siglos los huesos secos se han juntado para formar una nación vibrante, viviente, la nación pequeña más poderosa del mundo.
Oigan bien, solo 5 millones de habitantes, pero todavía esto está pendiente del completo despertar espiritual cuando la verdadera vida entre en ellos, como se profetiza aquí en Joel capítulo 2, verso 28 al 29. Ahora, esa es la historia de esta nación que escogió Dios para traer al Hijo de Él, para traer al Redentor, al Salvador del mundo. Por eso es que es la lucha. Entonces, cuando nosotros leemos, escuche bien claro, cuando nosotros leemos entonces el capítulo 38, de Ezequiel, vamos a entender entonces claramente que Rusia, dirigido por un príncipe, un gobernante que se llama, le presenta aquí como Gog, y dice Mark Hedgehog, y esto yo lo he estudiado aparte, sin esto, por la vida, pero le quiero leer la opinión de esta persona. Hace 2600 años el profeta Ezequiel profetizó que en los posteros tiempos Israel sería invadido furiosamente por un pueblo de los confines del norte. Ezequiel 38, 6 al 15, 6, capítulo de versos 6 al 15. Es decir, el norte de Israel es Rusia. Y escuche bien claro, que siempre significa cabeza, cumbre, cime o jefe. El problema interpretativo surge porque la palabra Rosh puede traducirse como nombre propio o como adjetivo. Muchas traducciones usan Rosh como adjetivo y la interpretan jefe. A mi entender, la mejor traducción es interpretar Rosh como sustantivo propio que se refiere a un lugar específico y se significa Rusia. Rusia, hay que mirar mucho a Rusia y hay que mirar mucho al líder ruso. Puede ser ese Gog, puede ser Putin, como puede ser otro. El cumplimiento de las más asombrosas profecías de Dios sobre Rusia parece más inminente que nunca. Cuando seguimos la trayectoria de esta nación en las profecías del fin de los tiempos, descubrimos que sus huellas conducen directamente a la tierra de Israel. Al rastrear los acontecimientos que llevan a esta invasión, debemos considerar la forma en que se presentan los aliados, la actividad, el aniquilamiento y las consecuencias. Un loco a quien Ezequiel llama Gog será el líder de Rusia en los últimos tiempos. Ezequiel 38:2, escúchelo bien claro, será el líder de Rusia. Un ejército de aliados en los últimos tiempos, óyeme bien, un ejército de aliados se unirá a este líder enloquecido del poder cuando invada la tierra de Israel. Ezequiel 38:9. En Ezequiel 38:1 al 8 se mencionan 8 territorios. Quiero que lo escuche bien y por eso lo estoy leyendo y lo tengo escrito aquí. Dice Misac, Tubal, Gomer, Togamara, que significa Turquía, que se ha convertido en un enemigo de Israel y una república totalmente enemiga del evangelio islámica. Ok, Magog, Asia Central, las repúblicas islámicas en el sur de la antigua Unión Soviética, Persia, Irán, Etonia o Cus, Sudán y Libia. Ezequiel dice que estas naciones dirigidas por Gog atacarán a Israel al cabo de años, en un tiempo cuando el pueblo de Israel esté viviendo en paz y prosperidad. 38 de Ezequiel, versos 8 al 12. Esto quizás describa la primera mitad de la tribulación. Quizás, esa palabra, que aquí es donde está la diversidad de opinión, que muchos creen que será al principio de la tribulación que comenzará con el rapto o al final de los primeros 3 años y medio. Pero en esos 3 años y medio, comenzando el arrebatamiento, pero la preparación para esa invasión sería antes del arrebatamiento, antes del anticristo tomar lugar y antes de la iglesia irse, que es lo que impide que se tome el gobierno y se presente el gobierno del anticristo. Esto quizás describa la primera mitad de la tribulación, cuando Israel viva bajo su tratado de pacto con el anticristo. Recuérdese que los primeros 3 años el anticristo convencerá a Israel y hará un pacto con Israel de paz para proteger a Israel.
entonces se sentirá segura porque habrá un gobierno mundial dirigido totalmente por la Unión Europea, las Naciones Unidas, y este gobierno con una moneda, una religión única y una economía única. Ahora le dejamos más aquí. Rusia y sus aliados islámicos descenderán sobre la nación de Israel como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Ezequiel 38:9. Estas naciones invadirán a Israel para apoderarse de la riqueza de este país. Ezequiel 38:11 al 12. Número 2. Para controlar el Mediano Oriente. Recuerde que Israel es el ombligo de la tierra. Y al controlar, si toman el control de Israel, controlan todo el mundo desde allí. Desde allí será que Cristo, cuando venga a destruir el anticristo, descenderá y se parará sobre el monte de los olivos, descenderá por el camino hacia la puerta dorada, se sentará en el trono de David y se declarará un gobierno de 1000 años. Ahora escuche bien, para controlar el Mediano Oriente. Tercero, para aplastar a Israel, las naciones islámicas mencionadas en la Escritura odian a Israel. 4. Para desafiar la autoridad del anticristo, Israel estará protegida por su tratado de paz con el anticristo, por lo que atacar a Israel constituye un desafío directo al poder del anticristo. Después que Dios haya destruido los ejércitos que se mencionan en Ezequiel 38, el anticristo romperá su acuerdo con Israel y lo invadirá. Daniel 41, capítulo 11, versos 41 al 44. Cuando el anticristo reúna estas fuerzas de ataque, parecerá que Israel está acabada. Sin embargo, Dios entrará en control absoluto de toda esta situación. Él acudirá a rescatar a su pueblo indefenso. Usará 4 juicios para destruir a las naciones. Habrá un gran terremoto. Ezequiel 38, 19 al 20. Luchas internas entre los tronos de varias naciones dividirán a todos estos enemigos. Enfermedades y plagas como las que estamos viendo. Ezequiel 38, 22. Lluvias torrenciales como granizo, fuego y azufre caerán para defender a Israel de las huestes del anticristo. 38 de Ezequiel, verso 22. Los 4 eventos que se encuentran como secuela de esta invasión son el llamado a las fieras, las aves de rapiña para que hagan festín con los muertos. Capítulo 39 de Ezequiel, verso 4 al 5, 17 al 20. Compare esto con Apocalipsis 19, 17 al 18. El entierro de los muertos. 7 meses, dice, estarán enterrando muertos. Capítulo 38 de Ezequiel 39, verso 11, 12, 14, 16. La quema de las armas. Óyeme bien, 7 años. 39 de Ezequiel, verso 9 al 10. Y la bendición de la salvación. Ezequiel 38, 16, 23, 39, 6 al 7, 21 a 22. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí hay una realidad. Que hay que ver que esto se va desarrollando y se va como un telón que se va descubriendo lo que va a pasar. ¿Qué significa la amenaza de Rusia a Ucrania? Significa que el cumplimiento de Ezequiel 38 y 39 está ya comenzándose. Y si esto tiene que cumplirse durante o en los primeros 3 años de la gran tribulación, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está más seguro que nunca. Ahora, la invasión de Ucrania es importante porque la invasión de Ucrania determinará que sea Putin, que bien puede ser Putin o otro que lo suceda, peor que él. Significa que no le tienen respeto a la única nación en el mundo que le puede hacer frente. Ese es el error que cometió la nación en darle las espaldas a Dios, en sea permitir que se robaran o que legalmente lo pusieran allí, permitir que este hombre llegara al poder allí con el voto o con el robo, ha sido la desgracia más grande de Estados Unidos. Rechazar a una persona que con todas las fallas que tenía temor de Dios, aunque fuera un pecador, pero tenía en respeto a Israel, que éste está negociando con los árabes,
cómo entregarle parte de Jerusalén, cómo entregarle parte de los terrenos de Israel. Este es un traidor. Este Biden es un mentiroso, es una persona no sincera, está vendiendo al pueblo de Israel. Entonces, como hizo el padre de Soros, que vendía a los judíos por dinero a la Gestapo y a los nazis. Y este es el capital que tiene este hombre, que es judío, pero que es un comunista, que es un ateo, que es un enemigo de la moral, y que es el que proporciona millones de dólares a los que están aquí en Puerto Rico. Metió $1.900.000 cuando la revuelta contra el gobierno de Ricky Rosselló. Él fue, y otros más, los que financiaron eso. George Soros. Ahora, hay que tener los ojos puestos en lo que está pasando. Tenemos un gobernante anciano, un individuo que no tiene principios de ética moral, un gobernante de la nueva orden mundial, un individuo que ni la Iglesia Católica le considera un buen católico. Los arzobispos católicos lo han desechado en Estados Unidos la mayoría. El único que lo recibe es el Papa, porque el Papa es parte de la conspiración de la nueva orden mundial. Ahora, eso hay que ponerle el ojo. La respuesta de Biden en el día de ayer o de hoy, cuando le dice a Putin que si invade Ucrania le va a poner sanciones económicas, le resbala a Putin, se le ha reído en la cara. Este señor presidente nos ha humillado ante el mundo, y ya Putin está afilando las cesuñas para invadir Ucrania. Y si Estados Unidos abandonó a los afganos como lo hizo, abandonaron a Irak como lo hicieron, han hecho todas estas, abandonaron, hermano, ellos abandonaron los húngaros. Yo conozco los húngaros, yo conozco la historia. Yo recuerdo cuando la voz de los Radio Free Europe, Radio Libre Europa, instigó en el tiempo que estaba la Unión Soviética, instigó a los húngaros que se levantaran, que los iban a defender. Y cuando los húngaros se levantaron contra los rusos y tomaron control de su país, cuando los rusos mandaron de la Unión Soviética 10.000 tanques, los Estados Unidos lo abandonaron. Ahora tenemos nosotros un presidente débil, un hombre que no tiene babilla, un hombre que es una persona que no gobierna, que gobiernan los radicales más radicales. Putin, cuando lo oyó, lo que hizo fue que se rió. El hazme reír del mundo se llama Joe Biden. Ha destruido la economía, regalando y regalando, haciendo como hacen los gobiernos comunistas, que regalan y regalan y dan del ala para comer de la pechuga. Se ha dejado gobernar por las musulmanas, o Raíz Tají, por Omar yo no sé quién, por la loca de Ocasio, por todas estas mujeres, 4 mujeres, que significan la presencia misma de Satanás en el Congreso, enemigas de la iglesia, enemigos de la moral, enemigos de la Constitución, que en sus propios países no tendrían la libertad que tienen aquí. Y entonces dicen que este es un país racista, dicen que este es un país que no sirve para nada. Entonces pregúntese por qué la gente quiere venir para acá. ¿Por qué no se van para su país propio? ¿Por qué no hablan por las mujeres, estas 4 mujeres? ¿Por qué no hablan por las mujeres afganas que están siendo masacradas y devaluadas? ¿Por qué no hablan por las mujeres iraníes que están siendo maltratadas y destruidas? ¿Por qué no hablan por las mujeres iraquíes? Por las mujeres en Etiopía, en Eritrea, en Sudán, en Somalia, en todas estas naciones donde el Islam gobierna. Entonces, ¿por qué no hablan? No, hablan acá porque acá hay democracia. Que la nación está mal con Dios, al que más Dios le da más le existe. Ahora, hay que poner sus ojos. Yo no dudo, y esta es mi opinión, que Rusia va a invadir Ucrania. Y Trump y este señor Biden lo que va a hacer es poner sanciones económicas. Ya Putin se le está riendo en la cara. Los chinos están por invadir a Taiwán. Óigalo bien claro. Están haciendo ejercicios aéreos sobre Taiwán. Los chinos están envalentonados. Mientras estaba Trump ahí, estaban aguantados. El loco de Corea del Norte se va a reír en la cara de este gobierno americano. Al poner a un individuo sin valores morales, al poner a un enemigo de Dios a gobernar la nación, un individuo ciego espiritualmente,
Un individuo que promueve la muerte de los niños, que promueve la teoría crítica racial, que nos quiere poner al país a odiarnos por el color de la piel, que quiere endoctrinar a los niños en la ideología de género, que dice que a los 8 años el niño tiene derecho a escoger el sexo que le dé la gana. Ese enfermo que está dirigiendo a la nación, ese endemoniado, ese loco, va a llevar a la nación a la humillación. Pero Dios, como han rechazado a Dios, Dios se va a echar para atrás. Póngale los ojos a Ucrania. Lo único que puede detener una invasión es la oración, porque en Ucrania hay cientos de miles de cristianos. Pero yo veo todo lo posible, porque lo que acaba de hacer este señor presidente es un disparate. Decirle que le va a poner sanciones económicas a Rusia. Le abrió, mientras nos cerró los pozos de petróleo de que estábamos produciendo en la nación para nuestra reserva y para nuestra economía, le abrió la línea de petróleo de Rusia hacia Alemania, hacia Europa. Le entregó eso abiertamente. Ese es el demente, ese es el instrumento del diablo que está gobernando la nación. Tenemos que orar. Hermano, si a usted le gusta lo que digo o no, that's your problem. Pero yo sí creo, y en mi evaluación, no estoy hablando ahora que Dios me lo reveló, mi evaluación como analista político, analista de cosas teológicas, analista de economía, pero analista de asuntos políticos militares, yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado en Crimea. Creo que va a invadir Gog, que en este momento se llama Putin, y esto es el preludio del Armagedón y de la invasión de estos países islámicos a Israel al comienzo y durante la gran tribulación. Y ahí es que entonces Dios entrará a defender a Israel. De eso hablaremos un poquito más en el día de mañana. Hay una inminente amenaza sobre Taiwán, que es un aliado de los Estados Unidos. No quiere decir que la nación sea perfecta, pero fue una nación basada en Dios, basada en la Biblia. Entonces, tratar de hacernos sentir que todos los blancos somos culpables de todo lo que pasó y ponernos a blancos y negros a pelear y decir, si la nación es tan racista, ¿por qué puso a un negro 8 años a gobernar? ¿Por qué puso a Colin Powell, que ya se murió con toda vacuna y refuerzo, a ser secretario de Estado, a ser el primer dirigente, el primer jefe de las Fuerzas Armadas, un negro? Óigame bien, y seguimos por ahí. La negrita que estuvo como embajadora en las Naciones Unidas y que fue secretaria de Estado bajo los Bush, hermano. ¿Y por qué la mayoría de los alcaldes, si hay tanto racismo, son negros? Ahora mismo el que está en Nueva York es un negro. Y la mayoría de los alcaldes en los Estados Unidos son negros. Y gobernadores también son negros. Y hay hasta islámicos. Y hay un caucus negro en el... Entonces, sí hay racismo. El racismo existirá mientras el hombre sea pecador y no tenga a Cristo. Pero no es lo que están tratando de vendernos. Mientras queman las ciudades, mientras destruyen la policía, mientras sueltan los vándalos y le quitan, han llenado de fiscales liberales endemoniados de tal manera que han quitado las fianzas, echan los criminales a las calles. Eso está pasando. Y cuando un muchacho como Kyle Rittenhouse se defiende, y se defiende porque lo están atacando, y tiene todo el derecho a defenderse, a ese hay que matarlo. Pero cuando un loco, como el que mató a toda la gente tirándole el carro encima, los medios lo que dicen fue que el SUV fue el que mató y no fue aquel que era un maleante, que era un hombre con un récord criminal y que era negro. Porque esto no es asunto de blancos ni de negros, es asunto de la condición del pecado. Y estos gobernantes están ciegos. Ponga sus ojos en Ucrania. Yo no dudo que en los próximos días, en los próximos meses, ojalá oremos para que no suceda, tienen ya 175,000 tropas y miles de tanques para entrar a Ucrania. Y lo van a hacer. Yo no lo dudo. Y Biden no va a levantar un dedo, como no lo hizo
con la masacre que ha permitido en Afganistán, con el debacle, la humillación que nos ha sometido. Hermano, yo tuve una visión cuando joven, y voy a terminar con esto. Si no viene un avivamiento, cuando yo tenía nada más que, creo que 17 años de edad, yo tuve una visión, siendo inconverso, que las ciudades de Estados Unidos ardían en fuego. Si no hay un avivamiento, y termino con esto, y no hay un retorno a Dios, no solamente los rusos invadirán a Ucrania, los chinos invadirán a Taiwán, y el loco este que está gobernando a Corea del Norte hará estragos en esa parte del mundo. Hermanos queridos, tenemos que buscar un avivamiento, y Puerto Rico se verá en un caos tan terrible si la iglesia no se mete con Dios y el pueblo no se humilla. Puerto Rico se verá en un caos como nunca antes económicamente, porque este loco que está gobernando la nación está destruyendo la nación, y la economía la está llevando a una inflación descontrolada. Son tiempos de buscar a Dios, son tiempos de arreglarnos con Dios, son tiempos de reconciliación, son tiempos de encender el fuego de la oración y el ayuno, son tiempos de buscarnos a nosotros mismos, Salmo 139, y buscar versos 23 y 24, y reconocer nuestros pecados y humillarnos ante Dios. Déjeme decirle, yo le vengo advirtiendo hace meses, ya, dentro de 4 meses, Irán tendrá 4 bombas atómicas. Óigalo bien claro, 4 bombas atómicas. Israel tiene creo que 10 o 12. Y el primer ministro de Israel ha dicho que si se ven amenazados, lanzarán bombas sobre las naciones que los atacan. De eso hablaremos mañana. Padre, bendice a todos los que nos están oyendo. Sana a los enfermos, reconcilia a los descarriados, dale fe a la gente para que busque tu rostro, unifica a tu pueblo en oración y ayuno, visita a los presos en la cárcel, toma a nuestra hermana Teresa y su familia allá en Añasco, haz un milagro en el problema que tienen, Padre. Bendice a todo el pueblo de Venezuela, este viaje a Nicaragua, bendice a toda América, bendice a Puerto Rico, que haya conversiones como nunca antes, levanta hombres y mujeres que adviertan, que pongan en alerta que el que ha de venir vendrá y no tardará, que la noche viene cuando nadie podrá trabajar.